Problemas y desafíos de América Latina. El siglo XXI comenzó en América Latina con un giro a la izquierda, que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de la cuestión social, la participación política o con los derechos de las minorías y que obtuvo reconocimiento internacional. Estas dinámicas fueron favorecidas por estados que se fortalecían y un sólido crecimiento económico en un contexto de alzas en los precios de las materias primas. Mientras la crisis financiera desatada a partir del 2007 hacía sentir a Estados Unidos y Europa las consecuencias sociales del descontrol de los mercados, en América Latina se reducía la pobreza casi a la mitad. Estos éxitos se complementaron con nuevos ideales que tenían como meta una mayor participación política y un desarrollo sostenible. Así fue como el 2010 el periódico inglés The Economist eligió para estos años la elogiosa denominación de década latinoamericana. Pero esta política ha desembocado en una crisis. Junto con la baja de los precios de las materias primas, la economía se debilita. Los gobiernos pierden el apoyo de la población e intentan, ante todo, salvarse a sí mismos, al tiempo que la pobreza vuelve a aumentar. Latinoamérica es probable que haya tenido en los últimos 15 años la oportunidad del siglo para avanzar por el sendero del desarrollo y alcanzar mayores niveles de independencia del mercado mundial y de las materias primas. Pero hoy esa oportunidad vuelve a alejarse y esto coloca a la región ante nuevos desafíos. El neoliberalismo, en lugar de incentivar el crecimiento económico y la construcción de instituciones estatales más sólidas, solo beneficiaron a unas pocas personas, como el caso del mexicano Carlos Slim, que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, y simultáneamente arrojaron a gran parte de la población a la miseria. El neoliberalismo condujo además a un aumento de la participación política, que contribuyó a dos tendencias. Por un lado, se fortalecieron en toda la región movimientos sociales y la cuestión social volvió a la agenda política. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, muchos grupos indígenas se constituyeron tras siglos de marginación en un movimiento político con cada vez mayor influencia. Con ellos ganaron importancia nuevos modelos de desarrollo, como por ejemplo el concepto del buen vivir o una relación distinta con la naturaleza. Estos movimientos e iniciativas de base fueron un importante nexo para el ascenso al poder de los gobiernos social liberales democráticos de Chile, socialdemócratas en Brasil o autodefinidos como socialistas en Venezuela, que comenzaron una primera fase de gobierno progresista. Al principio, muchos de los nuevos gobiernos tuvieron que imponerse frente a las tradicionales élites conservadoras. Este cambio no se hizo sin conflictos. Resulta emblemático el intento de la oposición venezolana de dar un golpe de Estado con ayuda de las Fuerzas Armadas en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez, elegido con el 60% de los votos. También es cierto que las medidas de los nuevos gobiernos no fueron siempre elaboradas de manera democrática y que derribaron alguna que otra institución de la democracia representativa. No obstante, las advertencias que de este modo se abría un nuevo flanco al autoritarismo no tenían en cuenta
que esas políticas eran frecuentemente necesarias para una profundización de la democracia. La explosión de los precios de las materias primas dio el apoyo económico para un renacimiento del Estado desarrollista. Si bien fueron pocas las expropiaciones reales, el Estado volvió a manejar con rienda corta empresas públicas o bien se reservó, tras nuevas negociaciones con empresas extractivas transnacionales, una mayor participación en las ganancias derivadas de las materias primas. En vista de la evolución de los precios internacionales y la alta demanda de materias primas latinoamericanas, muchos inversores internacionales y nacionales consideraron que estas exigencias eran absolutamente tolerables. Así fue como las arcas de los gobiernos latinoamericanos se llenaron de manera inesperadamente veloz, y esto favoreció la expansión de la infraestructura estatal. Debemos apostar también a la industrialización, pero no a una industria que se limita a procesar insumos del sector primario. Tampoco a una industria ensambladora de partes provenientes del exterior, sino a la industria tecnificada avanzada, capaz de dar un salto técnico, al igual que los países asiáticos como Japón, China, Corea, Tailandia, entre otros. América Latina debe dar ese salto cualitativo que nos permita pasar de cosechar y exportar soja a producir computadoras e innovación tecnológica. Para ello debemos procurar la formación de los talentos humanos para devolver la esperanza a una juventud que no encuentra uso práctico a sus conocimientos aprendidos en las escuelas o en las universidades y que siguen formando desempleados supercualificados para tareas inexistentes entre los empleadores. Pero el éxito también seducía. La economía y la política ampliaron los sectores de materias primas. La expansión de los cultivos de soja y la minería en Argentina y Brasil muestra que incluso economías relativamente desarrolladas apostaban cada vez más a la nueva tendencia de exportar materias primas. Muchos de los nuevos gobiernos anunciaron que querían usar el neoextractivismo solo como vehículo para llegar a una estructura económica más productiva y diversificada. Sin embargo, casi todos los programas y medidas aplicados a tal fin fracasaron rotundamente. Hoy, la región tiene una dependencia de las exportaciones de materias primas mayor que a fines del siglo XX. El cambio social de las últimas 2 décadas en América Latina queda evidenciado con toda claridad en el hecho que todos los estratos sociales involucrados vivieron por igual una movilidad ascendente, sin que se modificara la constelación interna. Las élites económicas pudieron mantener su patrimonio e incluso aumentarlos. A comienzo de esta década, la cantidad de millonarios latinoamericanos se había incrementado en aproximadamente un 5%. Las clases medias se ampliaron y en alguna medida complementarias financian en menor medida a las clases bajas. Si bien las clases medias y bajas mejoraron significativamente sus prestaciones sociales, no sucedió lo mismo con el grado de cobertura. Los que más se beneficiaron con ellas fueron los empleados públicos o los trabajadores formales, o sea, solo la mitad de las personas en condición de trabajar. El 20% más pobre de la región recibe actualmente apenas el 10% de todas las transferencias sociales.
Otro de los mayores problemas que debe afrontar los países latinoamericanos es el avance del narcotráfico y el creciente consumo de drogas. El narcotráfico y la drogadicción trae aparejado múltiples problemas. El primero de ellos, la delincuencia, cada vez más violenta. También está el problema del creciente poder económico de los grandes carteles de la droga, que llegan en muchos casos a constituir verdaderos espacios feudales en algunas regiones donde el poder de los estados no puede hacerse presente. ¿Qué puede hacer nuestra generación ahora y en los próximos 10 años para mejorar las perspectivas para nuestra región? Formar a los jóvenes como ciudadanos para que no sean presa de pandillas y narcotraficantes y puedan tener una educación y un empleo digno, y tampoco sean presas del clientelismo político que les quita su dignidad como ciudadanos con derechos a elegir su destino como pertenecientes a un Estado. En conclusión, esta política incumbe no solo a la región, sino a todos nosotros. En su calidad de relevante proveedor de materias primas, América Latina seguirá teniendo un papel destacado en las tareas central de nuestro siglo: conciliar cohesión social con sostenibilidad ambiental. Esta responsabilidad puede ser asumida de manera diferente, pero América Latina ha dado siempre respuestas creativas en tiempos de crisis. Es hora que la región tome conciencia de sí misma. 500 años después del descubrimiento, ha llegado el momento que América Latina se encuentre a sí misma y se redefina una vez más.